Hola, integrando, bienvenidos a mi canal nuevamente, Integrando Ando. ¿Pensaste que estaba perdido? No, estaba tratando de analizar, producir algo que definitivamente me tiene muy, pero muy sorprendido. Quizás has visto en redes sociales o incluso en canales internacionales de noticias la siguiente información. Fuerza una teoría que sugiere que las ondas que emiten las redes móviles 5G pueden causar la propagación del coronavirus. Incluso se han reportado ataques a varias torres telefónicas en países como, por ejemplo, Bélgica y Gran Bretaña a raíz de esta teoría. Hola, integrando. Me imagino que viste el noticiero o lo que dicen estos noticieros internacionales. Incluso Colombia en este momento ya no es ajena a este tipo de situación. Es por eso que quiero trabajar contigo el día de hoy un par de explicaciones para comprender cuál es la relación entre las ondas, específicamente desde el punto de vista de la física, y el boom del momento. Reconozcamos, el boom del momento, además del coronavirus, son las famosas antenas 5G o 5G y coronavirus, o ambas dos al mismo tiempo. Ambas dos al mismo tiempo. Sí, como dijo el Corroncho, ambas dos al mismo tiempo. Comencemos. Muy bien. Si nosotros queremos entender cómo funciona toda esta historia asociada a antenas 5G, tecnología 5G, tenemos que comenzar por el principio. Y ese principio específicamente es ondas. Entonces, si nosotros queremos definir lo que es una onda, simplemente una onda es la propagación de una perturbación en el espacio. No lo busques más, simplemente es eso, es la propagación de una perturbación en el espacio. Fíjate algo interesante, en este momento yo estoy hablando, cuando hablo, ¿cierto? Lo que hago es perturbar las partículas que conforman obviamente el aire y que están a mi alrededor. Y una partícula perturba a la otra y a la otra y a la otra, como una especie de reacción en cadena. Justamente ese es el principio que nosotros podemos entender como la propagación de esa perturbación hasta llegar a tu tímpano. Esa sería la razón fundamental de por qué podrías escucharme en este momento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una onda, específicamente podemos comprender que en esta onda hay elementos esenciales. El primero, vamos a suponer que esto es una onda, ¿no? Estoy tratando de hacer una caracterización gráfica de lo que nosotros en el mundo de la ciencia podemos entender como onda. Fíjate que aquí tenemos un punto bastante interesante y aquí tenemos otro punto bastante interesante. La distancia entre esos dos puntos es lo que nosotros conocemos como longitud de la onda. Bien, y fíjate que hay un factor que es como repetitivo a lo largo de este suceso. Si nosotros pudiéramos colocar una especie de temporizador y que pudiera medir el tiempo, o más bien pudiera contar cuántas crestas pasan a través de este temporizador, es lo que en el mundo de la ciencia, o específicamente en la física, nosotros entendemos como frecuencia. Es decir, el número de crestas que logran pasar en un intervalo específico de tiempo o a través del tiempo. Entonces fíjate en esto, las ondas tienen la particularidad enorme de que no transportan materia. Tenlo allí. La clase de hoy se va a centrar en conectar todos los puntos. El primer punto, definición de lo que es una onda. El segundo punto, las ondas, ojo, transportan energía, pero no pueden transportar materia. Esencial esa particularidad. Si nosotros quisiéramos matematizar, colocarle un poco de matemática a todo esto que estoy diciendo, ojo con esto. La relación matemática, para todo lo que sucede con las ondas, físicamente hablando, se centran simplemente en esta ecuación sencilla. Lambda o longitud de onda es igual a velocidad, que en este caso, en las ondas que estamos analizando hoy, que son las ondas electromagnéticas, lo hacen a la velocidad de la luz, es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Algo extremadamente fascinante. Bien, entonces, si yo observo esta ecuación, me voy a centrar en las dos variables esenciales, longitud de onda y frecuencia. Y de una puedo observar que tienen una relación inversa. Es decir, que al aumentar la longitud de onda, disminuye la frecuencia. Increíble, ¿no? Y al aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Hay una relación completamente inversa entre estas dos variables. Entonces, fíjense que me gustaría referenciar en este momento de todo el espectro electromagnético que pueden ver en esta imagen o en esta imagen. Fíjense que voy a referenciar dos específicamente. Los rayos X, porque tú los conoces. Quizás te has tomado una placa dental, una radiografía,
Quizás viste cuando alguien se fracturó, le hicieron radiografía, rayos X. Pero fíjate, ojo con esto. Nosotros todo el tiempo podemos ver televisión, podemos hablar por un celular, podemos escuchar la radio. Es lo que nosotros entendemos como las famosas ondas de radio. Entonces hay una enorme diferencia entre ambas. Fíjate que en el caso de los rayos X, estas ondas tienen específicamente, ojo lo que te voy a decir, en el caso de las ondas de rayos X, estas tienen específicamente una alta frecuencia. Ojo, ve uniendo los puntos, tercer punto, ondas con alta frecuencia. En el caso de las telecomunicaciones, específicamente las ondas de radios, estas ondas no tienen una frecuencia tan alta, míralo, no tienen una frecuencia tan alta. Este concepto de frecuencia es lo que nos va a permitir separar los dos grupos de ondas entre las que probablemente generen daños a los seres humanos y las que no, ¿ok? Bien, un campo electromagnético. Seguimos, ¿no? Esto es muy difícil, créeme. Estoy tratando de tomar todo este concepto científico y aterrizarlo un poquito lo más comprensible para ti. Trataré de hacer un esfuerzo enorme. Veamos. Un campo electromagnético. Ojo, un campo electromagnético simplemente, como lo puedes ver en el esquema que te voy a mostrar aquí abajo, un campo electromagnético simplemente es la unión, por llamarlo de alguna manera, de un campo eléctrico con un campo magnético. Pero fíjate que si unes los dos campos al mismo tiempo, se crea un solo fenómeno físico, vamos a llamarlo así. Ese fenómeno que estás analizando viaja en una dirección en específica, pero cuando viaja lo hace con una potencia, con una fuerza. Y esa fuerza que lleva justamente ese campo electromagnético intenta atravesar un área en específico. Este concepto que tiene, o esa intención que tiene el campo electromagnético para atravesar un área en específico, es lo que en el mundo de la ciencia nosotros conocemos específicamente como la densidad de la potencia. Esto aplica específicamente, óyelo muy bien, aplica específicamente a las ondas de radio. Ojo, seguimos uniendo puntos, sigamos uniendo los puntos. Entonces, tenemos esa densidad de potencia que aplica para las torres, ¿no? Tienes una torre cualquiera, por ejemplo, puede ser una torre de radio, ¿cierto? Que transmite ondas de radio. Allí tenemos una torre. Vemos específicamente que esa torre, cuando hace esa transmisión, en realidad lo que está haciendo es una transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. ¡Voilá! ¿Qué te acabo de definir? Te acabo de definir lo que en el mundo de la ciencia se conoce como radiación. Ojo, ¿no? Ojo con eso. Ahora, si esto es el concepto de lo que es la radiación, ¿qué podemos nosotros entender por el famoso espectro electromagnético? Siguiente punto de la ecuación, siguiente punto de la historia, espectro electromagnético. Entonces nosotros podemos definir el espectro electromagnético, que lo has escuchado mucho en las calles, en los noticieros, en el colegio. El espectro electromagnético, que lo puedes ver aquí abajo, sí, aquí te va a aparecer, sale el espectro electromagnético, ahí lo estás viendo, ¿no? Fíjate, el espectro electromagnético podemos definirlo simplemente como el conjunto de todas, óyelo bien, el conjunto de todas las formas de energía radiante. Específicamente, hay una escala, aquí la estás observando, ¿no? Mira la escala que estás observando. Hay un rango muy alto de todas esas posibles frecuencias hacen parte de este espectro electromagnético. Si seguimos uniendo los puntos y estás observando la figura del espectro que te estoy mostrando, podrás ver claramente que hay dos grandes grupos en este tipo de radiaciones. Radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. ¡Wow! Otro punto más para la ecuación. Increíble. Estoy tratando de generar una conexión entre el concepto de lo que es una onda y el famoso miedo que tenemos a la tecnología 5G. No te pierdas en la historia, ¿no? Ojo, mucho cuidado, concentrado. Entonces estamos diciendo que en el espectro electromagnético hay dos grandes grupos. Radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. ¿Pero qué es esto en el mundo de la ciencia? Específicamente en el mundo de la física. Entonces veamos. Radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones que tienen tanta energía que pueden tomar, por ejemplo, un átomo y cuando inciden sobre él, sacar un electrón. Algo catastrófico, completamente. Se me enredó la lengua, no importa. Algo completamente catastrófico. Mira la siguiente situación. Si miras el espectro que está aquí abajo, específicamente puedes ver que en el grupo de las radiaciones ionizantes se encuentran, por ejemplo, los rayos X. Alfa, gamma.
Hablemos simplemente de los rayos X. Al hablar de los rayos X, ojo a lo siguiente. Fíjate que en los rayos X, que tú te has hecho radiografías. Es lo interesante de esta historia. Tú te has hecho radiografías. Entonces, ¿qué sucede específicamente con estos rayos X? Son considerados específicamente pertenecientes al grupo de radiaciones ionizantes. ¿Por qué? Porque si tienen el átomo, tienen la suficiente energía para poder sacar un electrón. Pero ¿cuál es el problema con que yo me tome simplemente una radiografía? Pues tiene mucho que ver. Lo que te voy a decir a continuación es la razón fundamental de por qué, por ejemplo, a mujeres embarazadas en el aeropuerto no pueden hacerle una radiografía por muchas sospechas que tengan de la persona. Ojo con eso, ¿no? Sencillo. Recuerda que nosotros somos materias y estamos conformados por átomos. Un átomo que se ha sometido a este tipo de radiación, obviamente va a perder un electrón. Si el átomo pierde el electrón, cuando intente combinarse, mezclarse o tener un tipo de reacción para formar moléculas con otros átomos, ese electrón faltante no va a permitir su buen funcionamiento. ¿Qué va a generar en esto? Que se rompa la molécula. Si se rompe la molécula, podríamos romper de cierta forma esa estabilidad molecular de nuestro sistema. Esto específicamente generaría, óyelo bien, generaría sobre la célula algún conflicto interno, un conflicto celular. Bueno, no soy biólogo. Si quieres saber la razón específica de lo que ocurre biológicamente, te invito a ver el canal de mi gran amigo, Biotube Ciencia Animada. Pero fíjate en esto, fíjate en esto. En el momento en el que la célula tiene esa especie de conflicto, específicamente lo que puede ocurrir sería malformaciones celulares, o más comúnmente lo que nosotros conocemos como cáncer. Fíjate la historia, ¿no? Seguimos conectando los puntos. Entonces, si todo esto que te acabo de decir corresponde a las radiaciones ionizantes, entonces, ¿qué debemos entender nosotros por radiaciones no ionizantes? Sencillo. Las radiaciones no ionizantes son específicamente radiaciones que no tienen la suficiente energía para que, a pesar de incidir sobre nuestros átomos, específicamente estamos hablando de seres humanos o seres vivos, incluso animales. ¿Por qué? Porque estamos tratando de romper el mito de la tecnología 5G. Ojo, no te pierdas. Sigo con la historia. En el momento en el que cualquiera de las radiaciones pertenecientes a los grupos no ionizantes incide sobre un átomo, no tiene la suficiente energía, esa radiación no ionizante, para arrancar electrones del átomo. Lo que significa que, de cierta forma, biológicamente hablando, no ocurriría nada con ese átomo. Al no ocurrir nada con ese átomo, porque no lo está afectando a nivel energético, y mucho menos pues de su interacción molecular con nosotros, otros átomos, va a permanecer o vamos a conservar esa especie de estabilidad biológica entre nosotros. Por eso es poco probable, o por lo menos hasta el momento, no hay evidencia científica, ojo lo que te estoy diciendo, no hay evidencia científica de que todo este rango que pertenece a las ondas de radio pueda afectarnos a nosotros a nivel biológico. Entonces, pero tratamos de generar otro punto interesante. Entonces, nuestra preocupación son las famosas antenas 5G, ¿cierto? Si tengo esta antena específicamente, es normatividad en el mundo que todas las antenas de telecomunicaciones funcionen bajo un rango del espectro electromagnético. Los campos electromagnéticos que generan estas antenas, independientemente de que sean 4G o 5G, que es el miedo que tenemos en este momento algunas personas en el mundo, no podrían o muy difícilmente podrían generar en nosotros algún impacto enorme a nivel de salud. Según la OMS, ha establecido que específicamente hasta la fecha, día de hoy, no hay evidencia científica que pueda establecer una relación de un impacto a nivel de cáncer y radiación por ondas de radio. No hay una relación específicamente comprobada, ojo, desde el punto de vista científico. Cabe resaltar que sí hay una especie de resultado inmediato por el efecto entre dicha radiación y los seres humanos. El efecto inmediato notorio, que no es tan dañino, es el calentamiento de los tejidos. Si nosotros miramos
Lo que sucede con la antena cuando genera esa radiación para poder producir la telecomunicación, nosotros podemos concluir mediante la siguiente imagen. Míralo. En esta imagen específicamente tú puedes observar en el rango para las telecomunicaciones que va de los 400 MHz hasta los 2000 MHz. Si tú aplicas la fórmula para la densidad de la potencia que podría generar esta antena 5G, te darías cuenta que dicha fórmula está establecida como F sub I sobre 200. O sea que si tú tomas, por ejemplo, este rango que es de los 400 MHz y lo divides entre esos 200, esto me daría un resultado, ojo, esto me daría un resultado de 2 watts por metro cuadrado. Ahora, vámonos a las realidades de nuestro país o de nuestro mundo. Miremos, por ejemplo, los niveles permitidos a nivel de la radiación para los seres humanos. Entonces, mira, por ejemplo, este esquema o esta gráfica. Ahí está, míralo. Fíjate que si observas la figura, claramente puedes ver que en la escala 2 estaría un poco por encima del valor mínimo en la zona cercana a la antena. Conectemos los puntos y días puntuales. 5G. Ojo, a finales de 2018 se estima que en el mundo habían 14.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Para el 2020, ojo muy bien, para el 2020 se espera que hayan 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet, a finalizar este año 2020. Y fíjate que para el 2025 se espera que hayan aproximadamente 75.000 millones de dispositivos. Obviamente, toda la plataforma actual que tenemos de Internet a nivel de cobertura, a nivel de velocidad y a nivel de latencia en Internet, no son suficientes. Por eso, los países se han visto en la necesidad de crear una especie de convenio internacional para tratar de satisfacer esta situación. Ese convenio es lo que se conoce como 5G. 5 de quinta y G de generation o generación, es decir, quinta generación. Si miras esta imagen, te darás cuenta específicamente que China, en conjunto con muchos otros países, están tratando o apuntándole a esta nueva tecnología. China, ¿cierto? China está liderando, pero fíjate cuántos países están en este proyecto. El temor es que China tiene aproximadamente el 60% del proyecto, lo que está de cierta forma generando mucho temor en la población por el nuevo orden mundial. ¿En qué sentido? En el sentido de que China tendría acceso al manejo de la información, de toda la información que navega o que se maneja por Internet. Por último, ten en cuenta el mito. Primero, ojo a lo siguiente. La primera antena de 5G no se hizo en China. Ojo, es tecnología que viene del 2008 en la NASA. Segunda situación. Wuhan no es el lugar donde están el mayor número de antenas de esta tecnología 5G. O sea que no hay una relación directa con coronavirus. El mayor número de antenas está en Estados Unidos en este momento. Ten muy presente, ojo con esto, que la primera antena no se produjo tampoco en China. La primera antena se construyó específicamente en Corea del Sur en el 2013. Y, por último, necesito que te concentres en esto. El virus, en este momento, coronavirus específicamente, se encuentra en lugares donde ni siquiera hay antenas de 5G. Entonces es difícil establecer una relación. En conclusión, bajo mi enfoque y experiencia como físico, podría establecer, según la evidencia científica hasta el momento, que no hay una relación entre coronavirus y antenas de 5G. Así como también podría establecerse, según los estándares internacionales, desde el punto de vista científico, que las antenas 5G no podrían afectarnos significativamente a nivel de salud. Por último, ten muy presente que si te gustó todo este video, que a pesar de que es un poco largo, es muy interesante y es muy difícil tratar de buscar una relación o explicación científica de todo lo que está pasando a nivel de mitos en este momento. Me gustaría que en este momento dieras like, te suscribieras y comentaras, pero sobre todo necesito que comentes el siguiente acertijo que quiero dejarte
porque tiene que ver con el próximo video de mi canal. La pregunta es una sola y es súper sencilla. ¿Qué tiene que ver las estrellas, el pH, una discoteca y un terremoto? ¿Qué tienen estas 4 situaciones en común? Integrandos, muchas gracias por mirar mi canal. Bendiciones, cuídense.